a la discusión, ¿no? Que le toca a Fernando. Fernando, te doy voz. La idea es que íbamos a discutir la segunda parte. Yo personalmente no he podido leerlo, ¿no? No he podido terminar por la carga de cosas, pero bueno, me emparejo, ¿no? Pero solamente, si mal no recuerdo si mal no recuerdo, hago un recuento. Lo que nos estuvimos discutiendo es la forma como él, como Yu, ¿no? Como Hui, discute la cuestión de lo local y construye la cuestión de lo local, ¿vale? ¿Cómo a partir de qué trata de construir lo chino, ¿no? Y entonces utilizaba mitologías y utilizaba ciertas cosas arqueológicas y discutía con el Hua Wuhan, y a nosotros nos parecía como débil, ¿no? Como que no alcanzábamos, como que a veces parecía, como que no alcanzábamos a ver cómo constituía esta localidad desde lo tecnológico, utilizando la antropología, utilizando la mitología. Si mal no recuerdo, si no corríjanme, creo que ese era un poco el tópico, ¿no? Fernando. Creo que también había una cuestión ahí, ay, perdón. No, Emma. Que creo que había una cuestión que nos quedaba como inquietud, que era justo en relación con qué es esto local y si realmente era como un trabajo como antropológico o si era como un volver al mito. Y recuerdo que nos problematizó como la interpretación o reinterpretación que hace del apartado 3 del modo de existencia, y creo que también quedamos de conversar eso. No sé si eso lo conversaron la vez pasada. ¿Te acuerdas, Osis? No. Según yo, estuvimos Fabián, pero muy intermitentes la vez pasada. Emma, Fernando, Fabián y yo, ¿no? Y más bien estuvimos discutiendo su acercamiento antropológico. No, es que yo vi en Discord la última vez que entré que hace 15 días sí estuvieron charlando de esto, entonces me refería esa vez. Yo esa vez no pude estar y supuse que sí habían discutido algo. No lo discutimos. No discutimos esa parte. Pero si nos recuerdas, o no sé si Fernando lo va a retomar, si nos recuerdas la lectura de Simondón, digo, o sea, ¿por qué la poníamos a discusión? No sé, como que se mencionó justo por este tema, digo, ese apartado 3 es donde está como todo el tema de la unidad místico-mágica primigenia, y justo como este desdoblamiento de lo religioso, lo técnico. Y entonces como que parece que Yuk Hui ahí cuando dice, sí, y entonces mi preocupación es por lo técnico y lo técnico y lo técnico, es en este sentido, en el que es una cosa que no puede estar desligada de lo religioso porque está pensando en ese esquema simondoniano, ¿no? O sea, como que eso se quedó ahí de comentario, alguien dijo, creo que Susita dijo como, sí, revisitemos el texto de Simondón, y yo la verdad es que no lo hice, perdón, solo lo recuerdo ahora, y ya, eso es todo. Sí, porque teníamos esta discusión entre lo mitológico, o sea, cómo se relacionan, ¿no? En su texto, lo mitológico, lo antropológico y lo religioso, ¿no? Porque era como, pues normalmente los autores que trabajan lo tecnológico, hay como o una reformulación de eso o una articulación de lo tecnológico con estos espacios, ¿vale? Creo yo, y entonces decíamos, bueno, pero eso suena mucho a Heidegger, ¿no? Y tenemos como dudas, pero no sé, Fernando. Gracias, Emma. Sí, eso que había mencionado Emma y la razón por la cual mencionamos a Simondón en la sesión pasada fue porque estábamos discutiendo acerca de cómo estaba entendiendo en la operación de individuación a nivel colectivo, ¿no? Cómo opera. Y él en alguna parte del primera parte, en algún momento de la primera parte del libro, menciona que hay una operación de tipo metafísica. Entonces, eso a mí me causó mucho ruido, ya que no me hace sentido, ya que no hay operación metafísica como tal en Simondón, porque justamente la operación metafísica lo que tiene que ver es a un nivel de operación pre-individual, que es la forma de mediación entre materia y forma, y esa forma de preindividuación lo que, digamos, antecede es a la individuación física en el cual ya opera una cuestión energética como un modo de equilibrio. Entonces, no hacía mucho sentido que
Yukui tuviera que apelar a la cuestión del mito para tener que justificarlo como una operación metafísica, ya que la operación colectiva lo que se pone en operación son otro tipo de cuestiones a nivel significado, pero no necesariamente apela a una instancia metafísica. Por eso habíamos sacado a colación la cuestión de Simondón. O sea, digamos un poquito lo que estábamos diciendo era de que había hecho ahí una lectura muy extraña y muy rara de Simondón. Sí, yo tengo más o menos ese recuerdo, porque lo discutimos hace como un mes, eso, ¿no? Pero sí, decíamos, oye, parece que está leyendo a Simondón desde Heidegger, si mal no recuerdo una forma como lo enunciamos, ¿no? Porque la constitución de lo individual parecería que no necesita una operación metafísica, era como, un poco como lo señalaste, Fernando. Pero bueno, si alguien se acuerda más, pues bienvenido, bienvenida, ¿no? Bueno, ok, Fernando, si quieres continuar con la expo. Sí, bueno, sí. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, yo quería comenzar la discusión haciendo, digamos, un pequeño balance de todos los temas que ya habíamos discutido, los cuales me parecen que ya al menos tenemos varios puntos para poder empezar a trabajar, y en relación a lo que había mencionado Sosi, creo que se empalma muy bien. Un primer punto que al menos creo que ha salido en todas las discusiones que hemos llevado es de que en Yukui hay una sobredeterminación metafísica en su discurso, es decir, de que la tecnología es algo que se puede determinar de manera externa. En segundo punto, sería el planteamiento de lo local, ya que ese planteamiento es algo muy problemático, al menos en su enunciación, ya que a pesar de que hay una apelación a formas de pensamiento no occidental, para, pues, digamos, resaltar la importancia del pensamiento chino, al final de cuentas siempre se termina remitiendo a esas mismas instancias para poder insertarlo digamos, a un campo de discusión, ¿no? En otras tradiciones de pensamiento. Y también hay cierto posicionamiento, yo le llamaría beligerante, ante otros trabajos de sinólogos occidentales, como el de Julian François, para dar cuenta acerca de aquello que es el pensamiento filosófico en China. Y que al menos en la propuesta de este Yuk Uy está la cuestión del Qi y el Dao como operaciones de las cosmotécnicas. Y ese punto me parece que terminó de asentarse muy bien en la discusión de la sesión pasada. Fue un análisis de que Yuk Uy hace un análisis antropológico acerca de la cuestión en China, y que ese análisis antropológico se estructura a partir de la cuestión del mito. Por ejemplo, Fabián, y eso lo sabe mejor, el que estudia antropología, le habíamos preguntado si realmente podría entrar, digamos, el trabajo de Yukui como un trabajo antropológico, y al menos pues, Fabián nos dijo que sí, y este sería un trabajo un poquito malo, ¿no? Un poquito chafa, ¿no? Porque tiene como varios presupuestos. Otra cuestión, y esta la había mencionado Sosi, es de que hay un argumento secular sobre aquello que es la cosmotécnica. Es decir, Yukui no parece ofrecer más argumentos sólidos para poder justificar el por qué la cosmotécnica es un concepto que nos permite dar cuenta acerca de lo tecnológico de una manera diferente a como lo ha pensado la tradición en Occidente. Y bueno, esta cuestión, digamos, que salió y del cual yo quiero un poco retomar, es una discusión tensional con Deleuze en la forma de discusión y del discurso que presenta Yukui, sobre todo por el uso de ciertos ejemplos que son similares, pero que al menos yo en la segunda parte lo quiero ligar hacia otra cuestión. Y bueno, creo que al menos el mérito que tiene el trabajo de Yukui, al menos en todo lo que hemos revisado y en la parte que llevamos hasta ahorita, es de que deja a un lado la cuestión del trabajo pretérito y busca conceptualizar sobre aquello que es la tecnología de una manera diferente a lo que es, digamos, a lo que se podría ofrecer en una conceptualización de tipo marxista. Y eso a mí me parece importante, ya que al menos desde su propia localidad, que sería China, voy a llamarla de una manera muy burda y brusca, él escapa sobre esa determinación que hay y trata de dar cuenta sobre maneras diferentes. Entonces, a mí me parece muy estratégico que él tenga que apelar
a una esencia metafísica para poder dar cuenta acerca de digamos, de su tradición de pensamiento, ¿no? Porque si revisamos ahorita, pues, de manera muy somera cuáles son los trabajos de la filosofía en China, pues hay una sobredeterminación marxista, leninista, maoísta muy fuerte, ¿no? Entonces, que él tenga que llevar a cabo un trabajo sin apelar al trabajo pretérito, a mí me parece importante. Y bueno, en relación a los problemas de la segunda parte, comienza esa segunda parte, primero cuestionando sobre aquello que pasa con el pensamiento tecnológico en China se confronta con Occidente, ¿no? Porque al menos para Yu Hui, la modernidad en China es una confrontación entre dos formas de pensamiento técnico, es decir, un pensamiento técnico que ya se estaba articulando desde las cosmotécnicas y que ya tenía una tradición muy específica y muy determinada a través de aquí del Dao, y otra forma de pensamiento tecnológico que digamos que llegó por imposición y que de manera muy violenta empezó a entablar una determinación de la conformación de ciertos saberes, ¿no? Y que bueno, repensar la modernidad pues, sería replantear la cuestión de la tecnología. Y en tanto que se replantea la cuestión de la tecnología, entonces hay que tener cierto cuidado, ya que en este replanteamiento acerca de la tecnología se puede apelar a ciertas instancias del pensamiento relativas a ontologías tradicionales, y que lo problemático sería pues apelar a ciertas formas de tipo fascistas. De hecho ahí lo enuncia un poquito, creo que hace un poquito de guiños en la escuela de Kioto, ¿no? O cómo leyeron a Heidegger, pero bueno, retomando, ahí lo que le interesa discutir es sobre las implicaciones que tiene que el pensamiento chino de la antigüedad no se haya conformado en un sistema geométrico, es decir, que no haya conformado un saber, digamos, de tipo espacial, y que ahí el tipo de saber que se conforma es un saber diferente en tanto que es un saber de tipo problemático y no axiomático, y que eso al menos tiene implicaciones en las formas en las que se va mediando cierta armonía moral con cierta concepción cósmica, ¿no? Y bueno, al menos desde aquí me gustaría saber si hay algún comentario con respecto a lo que dije, si no, yo puedo seguir. A mí, luego ese acercamiento a lo tecnológico en Occidente, se me hace, o sea, no estaría en desacuerdo, pero con lo que señalaste ahorita, Fernando, siempre me llama la atención. En las entrevistas luego la forma como él caracteriza el pensamiento, perdón, lo tecnológico en Occidente, es como esta caracterización muy heideggeriana del automatismo y del mundo, o sea, lo que él llama monotécnica, ¿no? Y que se lo endilga a Occidente, digamos, estaría de acuerdo y no con él, digamos, voy a tratar de a ver si puedo, ¿no? Porque ese es el trabajo que tenemos. Parece que él está utilizando una caracterización de la monotecnia que viene de Heidegger y que viene de los alemanes, es decir, es el automatismo, ¿no? La técnica moderna es el automatismo, ¿no? La maquinización, la A mí, ¿sabes a qué me recordó más? Uh-huh. A mí me recordó más a la primera caracterización que da Mumford sobre la técnica. Sí. Es o sea, es decir, no es propiamente una caracterización de tipo marxista, pero tampoco es una caracterización de la tradición del pensamiento alemán, sino es una caracterización en la cual le da ciertas cualidades, en el cual su sentido está determinado por las formas de producción capitalista, ¿sale? Y en tanto que está determinada por las formas de producción capitalista, no puede, digamos, no da cuenta acerca de su sentido técnico, pero tampoco apela, digamos, a un proyecto político para poderlo determinar. Sí, es entonces, un poco... por eso yo lo... Ajá. Es que cuando él, por ejemplo, sobre todo en las entrevistas que da,
Dice, no, es que hay que concebir una tecnología que no esté buscando destruir la naturaleza, sino que haga una relación con la naturaleza y que permita. Dice, oye, pero eso es Benjamin, o sea, la forma como es la primera y la segunda técnica, ¿vale? ¿Y por qué no lo estás, o sea, por qué no lo nombras? ¿Sí? Porque es que, a ver, por eso digo que estaría de acuerdo y no con él, porque la caracterización que hace de Occidente y de la tecnología Occidente monopolio, ¿no? De lo tecnológico, sí es esa, yo digo que sí es Mumford, pero también es muy Heidegger, es concebir la numeración, ¿no? Como si la tecnología en Occidente no fuera otra cosa. Y ahí ah, lo que quiero también mencionar es que parece que está tratando de discutir una caracterización de lo tecnológico, ¿no? Y entonces uno le podría preguntar, oye, pero ¿por qué estás agarrando? Por eso él dice, es que yo no soy de colonial, pero la caracterización de lo tecnológico parece que es una caracterización de colonial, o sea, que hacen los decoloniales. Y entonces es un poco lo que decíamos una y otra vez, parece que no tiene una noción de tecnología detrás. Por eso él siempre dice, pues la tecnología es una prótesis. Sí, 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 la tecnología es lo que sea. Sí, sí, la tecnología puede ser lo que sea. ¿No? Puede ser una extensión, puede ser una prótesis, puede ser no sé, trabajo pretérito como el marxismo. No, o sea, en el fondo no le importa llegar desde esta otra parte, desde la tecnodiversidad. Pero entonces ahí parece que hay un juego injusto, ¿no? Porque lo tecnológico en Occidente parece que se está peleando contra las grandes compañías. Pero entonces dices, oye, pero entonces no sé si se pierde algo. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero no sé si nos conviene. Ajá, Fernando. Es que yo creo que esa metodología que él tiene justamente lo plantea en relación a la discusión que discute no solo con Julien François, sino con ese Joseph Littman, ¿no? O sea, es decir, cómo en Occidente se han pensado otras formas de tecnología y creo que Yukui un poco lo que trata de apelar es de que justamente porque solo hay una determinación de tipo occidental que ha reflexionado sobre otras formas de lo tecnológico, es que no se ha podido dar cuenta acerca de ciertas particularidades, ¿no? Entonces, creo yo que esa metodología es, o sea, responde un poquito con su posicionamiento contra los sinólogos. Claro, en otra entrevista, que me parece que fue con Pierre Loving, es una entrevista que le hicieron, ahí clarifica muchas cosas que ya habían salido en las discusiones pasadas, ¿no? Sobre todo el de por qué, si entonces Yukui lo que le interesa es, pues, digamos, hacer una genealogía acerca de otras formas, digamos, genealogía acerca del pensamiento en China, ¿por qué no retomaba otras tradiciones de pensamiento, no? Un poquito lo que yo discutí era de, bueno, ¿y por qué no discuta el legalismo, por ejemplo? Y bueno, al menos en esa entrevista, digamos, él dijo, y creo que en eso nos da toda la razón de lo que hemos nosotros discutido, es de que a él no le interesa hacer un trabajo exhaustivo sobre el pensamiento en China, sino a él más bien lo que le interesa es tener como interlocutor a Heidegger, ¿no? Y de que en tanto que le interesa tener como interlocutor a Heidegger, a él lo que le llama más la atención es, digamos, pues hacer un discurso diferente al que están planteando los aceleracionistas. Y creo que esto me parece muy importante porque al conocer sus interlocutores, creo que podríamos al menos tener un poco más claro, entonces, por qué él hace esas afirmaciones tan escandalosas. Y algo que me llamó la atención y también, digamos, era el trabajo que yo quería rescatar, es de que al menos él da cuenta de que en China, la forma en la que se tiene, digamos, la concepción de la naturaleza es a partir de la dialéctica de la naturaleza de Engels, ¿no? Entonces, digamos, lo que le molesta mucho es de que los estudios de la ciencia y de la tecnología estén sobredeterminados por esos trabajos que hizo Engels. Entonces, creo yo que también por eso le interesa demasiado poder reivindicar su tradición de pensamiento, aunque él no sea propiamente un experto. ¿Sosis?
Sí, no sé si está directamente relacionado con eso, más bien agrega como algo que dijeron al principio de todo esto, que en relación con quién es el enemigo, o sea, con quién está discutiendo, que creo que es lo que no es muy claro. Es decir, por un lado, ¿qué sería eso como el pensamiento técnico de Occidente? Y por otro lado, ¿por qué se llama pensamiento técnico si parece que más bien está relacionado con ciertas formas del discurso, ¿no? Que sería eh, esto que estábamos señalando la vez pasada de por qué discute con la mitología, ¿no? Pero además, otra cosa que estaba pensando es que lo que parece que cuando construye su enemigo, no construye un enemigo, más bien toma un enemigo. Y creo que esa era mi discusión la vez pasada también, porque no me es claro en qué momento ve la separación entre el estoicismo y el Dao. Porque, o sea, parece que simplemente está dado, pues el estoicismo se dio en el contexto de Occidente, ¿no? Y el Dao en China, y entonces lo que hacemos es atacar o más bien, en tanto que el estoicismo se dio en Occidente, está relacionado con la técnica de Occidente, y en tanto que el Dao está en China, está relacionado con la técnica o el pensamiento técnico chino. Y lo que para mí no es claro es por qué hay ese dualismo, digamos, por qué aceptar el dualismo como el punto de partida para la crítica. Es decir, me parece claro que él mismo reconoce que hay algo así como estoicismo, que está funcionando de una manera similar a cómo está funcionando el pensamiento chino. Entonces no veo por qué aceptar la distinción de que entonces estoicismo está destinado a ser técnica occidental. O sea, como que no veo, o más bien lo que me parece es que el enemigo es algo ya dado, es la distinción o el dualismo entre Occidente y la otredad, o algo, lo que sea que esté del otro lado, la pluralidad de técnicas. Entonces, como que siento que el enemigo es simplemente ese que se ha enunciado, que Occidente enunció que hay ese dualismo entre Occidente y, y la otredad, vamos a llamarle, y que parece que está siendo aceptado ese dualismo, ¿no? Entonces, que en lugar de que el proyecto sería algo como señalar, por ejemplo, lo mitológico mismo en lo técnico el pensamiento técnico occidental, lo que está apareciendo es que es más bien como una aceptación de que de hecho no hay pensamiento mitológico en el pensamiento occidental, aunque el proyecto parece querer señalar justo eso, que hay algo así como mitológico en el pensamiento occidental. Pero cuando la elaboración del proyecto, o sea, no, como que las premisas no me causan conflicto. El conflicto está en cómo se realiza el proyecto, ¿no? Es decir, con quién discute, qué discursos, porque las premisas parece que sí funcionan, ¿no? Justo por eso empieza analizando el mito de Prometeo, porque pareciera que señala que hay algo así como lo mitológico en el pensamiento occidental, pero luego en la realización del proyecto es donde como que nos quedamos discutiendo en términos del pensamiento occidental. Sí, es que ahí, de nuevo, es cómo configura lo chino, ¿no? O sea, lo local. ¿Y cómo lo configuras de la tecnología? Si ya está, o sea, como dices, o si ya tiene el enemigo configurado, ¿no? O sea, sí, pero es como, no sé, o sea, para decirlo de otra manera, como si toda la tecnología en Occidente fuera esa monotecnia, ¿no? Como si los estoicos no fueran otro tipo de tecnologías, concibieras otro tipo de tecnologías con ellos. Y no es para defender a Occidente nomás, porque sí, por eso decía, estoy de acuerdo y no, ¿sí? Pero no todo lo tecnológico en Occidente es ese maquinismo que está detrás de sus premisas, ¿no? Y sí creo que ahí hay creo que en el fondo hay Fernando lo dice de otra manera, pero una apuesta política de él, ¿no? Es una apuesta política voy a decir, más que tecnológica, ¿no? Aunque él sea un ingeniero en cómputo, que es como complicado. No sé, ¿alguien, Fernando? Sí, es que creo que al menos por eso me pareció muy clarificadora esa entrevista con lo vi, si quiere luego lo subo a Discord, porque él, digamos, lo que le molesta mucho es de que, y algo que le anuncia de manera casi literal, es de que dice que la revolución cultural implicó una occidentalización a través de la industrialización, y de hecho da cuenta acerca de Deng Xiaoping como una relacionista. Entonces ya desde ahí él está determinando que
o sea, esa forma de pensamiento de lo tecnológico, de los aceleracionistas, es algo que le incomoda y es algo contra lo que va a discutir, y que la manera en la que lo va a discutir va a ser, digamos, conformando una tradición de pensamiento en China a través del Dao y del Qi como cosmotécnica, pero que eso no necesariamente lo que da cuenta es, digamos, de toda la riqueza del pensamiento filosófico en China, sino que justamente solo de lo que da cuenta es de la especificidad de la cuestión técnica, que es al menos que a él le interesa mucho, y que esta especificidad de la cosmotécnica tiene que ver con digamos, cierto punto de equilibrio, de armonía, que a él le interesa mucho discutirlo a contrapelo con Simondon, sobre todo con la tercera parte. Y de hecho él, digamos, él menciona acerca de la reticulation, lo menciona en la entrevista en inglés, no sé cuál es el término que emplearon para la traducción, y que básicamente va con toda la discusión sobre la Gestalt. Y en esa discusión, que es lo que le interesa es, al menos para Yukui, y que al menos es el gran propósito del libro que estamos discutiendo, es conformar una serie de herramientas conceptuales para meditar acerca de la tecnología. Y cuando digo meditar me refiero a esta palabra que emplea Heidegger para que algunos traducen como serenidad, ¿no? Ya, de nuevo, o sea, sigue siendo como nuestra pregunta al principio, ¿cómo configura lo local desde lo tecnológico? ¿Cómo están imbricados? ¿No? Por eso nuestras sospechas sobre la lectura de Simondon, que Emma lo recuerda bastante bien, ¿no? Como la génesis de la individuación, para pensar que la génesis de concebirse en términos locales, en términos regionales, y por qué se da un giro por la antropología y por la mitología, ¿no? O sea, ¿por qué se pelea con los mitólogos y los antropológicos y podría muy bien hacer como hace Simondon? O sea, hace descripciones de los procesos, un molino chino, ¿sí? O en la escritura china, ¿no? Que François Julian sí lo hizo. Pero no, o sea, no hace descripciones técnicas, sino que se va con el discurso, ¿no? Y entonces parece que determina lo local a partir del discurso, ¿no? Entonces dices, a ver, espérame, ¿no? Ahí hay un problema, ¿no? Para nosotros, pero perdón, no sé. ¿Sosis? Es que la cuestión, bueno, no sé, esta es mi propia discusión, pero, o sea, yo lo que pienso es que para determinar, y lo vimos la vez pasada, bueno, tú estuviste como 2 segundos en nuestra discusión, pero pusiste el texto de Deleuze, lo vimos en el texto de Deleuze, que la cuestión es que pensar la localidad es una cuestión universal, y eso se le escapa, o sea que se va demasiado por la localidad geográfica y la localidad discursiva, y se le escapa que la determinación de lo local en tanto que local es universal, solo que se mantiene singular en cada uno de los casos, y es lo que decía la vez pasada, que es la diferencia con Deleuze. O sea, Deleuze lo que hace es determinar universalmente la singularidad, pero esa universalidad es porque pasa en cada caso. Entonces, por eso puedes analizar procesos técnicos, y los procesos técnicos no están determinados por el discurso ni la geografía, no solamente por todo eso, o ninguno de esos solamente puede determinar qué hace la localidad del proceso, sino que la localidad es local. O sea, que la localidad es local es algo determinable universalmente, independientemente de dónde y qué discursos, y etcétera. Eso no quiere decir que no tenga ninguna relación con las geografías, con los espacios, con las máquinas, etcétera, pero la determinación misma del concepto local no puede estar dada por un discurso ya determinado, por un discurso o por una geografía, solamente por la división política de un territorio. Y eso siento que por ahí es por donde se va y se pierde. O sea, por eso dices tú que se va por los discursos antropológicos, no sé qué. O sea, lo que le pasa es que está pensando localidad desde discursos relativizados, pero te digo, Deleuze no se pierde ahí. O sea, Deleuze lo que hace es decir, es que lo singular es universal, solo que es
singular en la universalidad, o sea, en cada uno de los casos, cada uno de los puntos en donde aparece, ahí es universal. Es que ahí, perdón, yo lo platicaba en el chat con Fernando, más bien en otro momento, es ¿por qué Huey no utiliza la noción de singularidad, por ejemplo, ¿no? Que es una categoría que podría servirle perfectamente para esta discusión, ¿no? O sea... Pero eso sí es cuestión política, ¿no? Porque, o sea, con lo que se discute es con lo de la singularidad técnica y, o sea, está siendo usado como término de las empresas, de las compañías, estas tecnológicas sí. con las que se pelea y por eso se le escapa el concepto, porque piensa Sí, que está determinado solamente por ese uso de esas compañías, pero sadly not. Sí, pero ahí, digamos, no puedes solamente utilizar singularidad, puedes utilizar con circunstancia, contexto, o sea, hay muchos campos discursivos que él podría poner en operación, como incluso acontecimiento, que acontecimiento también tiene este sentido de singularidad, ¿no? En las empresas, ¿no? De que la inteligencia artificial de pronto se va a poner a pensar, ¿no? Que él está preocupado por eso, ¿no? No porque la tecnología se ponga a pensar, sino porque se sigue utilizando ese discurso. Pero ahí sí me llama la atención cómo no utilices ciertas... él lee mucho a Derrida, o sea, las referencias también son Derrida. En Derrida también hay mucho herramienta conceptual para decir ese tipo de cuestiones, como incluso como Ana María, ¿no? O sea, lo artefactual, no tú, Sosi, sino Ana María Martínez de la Escalera, como lo artefactual, por ejemplo, ¿no? Ahí hay otra forma de uso, ¿no? Y entonces dices, ok, parece que hay una apuesta política. O sea, incluso yo no creo que sea un problema del uso de la palabra localidad. Creo que confunde en tanto que se refiere a geografías, pero uno bien puede trabajar con una topología, ¿no? O sea, que eso sí que se puede hacer hablando de lo local, pero uno está hablando de local en términos lógicos y en términos ontológicos y no en términos geográficos. Entonces, como que la confusión entre localidad en términos relativos geográfico-políticos y la localidad onto-lógica, porque hoy soy heideggeriana, esos dos se confunden, esos dos niveles. Y parece que quiere transformar el nivel relativo político-geográfico a nivel ontológico, pero ese es el paso que como que no termina de operar, por eso es que la cosmotécnica no termina de ser un concepto, o sea, porque siempre solamente se queda atrapada en el discurso local geográfico, en el que está planteada, pero no puede llegar a nivel de universalización, de nuevo. ¿De qué hablamos con universalización? No de abstracto que se instancia en cada caso, sino de pasa en cada uno de los casos. Sí, pero ahí, de nuevo, yo sigo pensando que es porque no trabajo lo tecnológico regional, o sea, de lo que quiere hablar, ¿no? Si no habla de los discursos. Pero bueno, esto ya yo creo que queda zanjado, ¿no? No sé, ¿no? Creo que más o menos estamos de acuerdo, aunque lo veamos desde otro punto de vista. No sé, ¿alguien quiere, o Fernando, continuar? Sí, bueno, yo lo que quería retomar era justamente al menos en las caracterizaciones que da Yu Hui acerca de cómo fue de que la modernidad en China se tuvo que confrontar con la modernidad en Occidente, y esto tuvo como implicación un, digamos, aceleracionismo, y esto lo digo empleando los términos que él hace en entrevistas, no en el libro como tal, es de que las caracterizaciones que da con respecto a la geometría, las caracterizaciones que también da con respecto a la temporalidad y a la cosmología en particular, me parece que está montado sobre aquello que había caracterizado Deleuze en su tercera proposición del Tratado de la Nomadología. Es decir, voy a leer la proposición. La exterioridad de la máquina de guerra también es confirmada por la epistemología, que deja prescindir la existencia y la perpetuación de una ciencia menor o nómada. Creo que al menos Yu Hui hace el esfuerzo por dar cuenta acerca de cómo este saber filosófico chino se articuló como un saber minoritario ante el pensamiento en Occidente. Bueno, ante la imposición del pensamiento en Occidente en China. Y ese movimiento me parece muy
muy interesante, en tanto que a la justificación a la cual tiene que incurrir para poder dar más cohesión argumentativa es hacer los trabajos de Stigler con respecto a le estoy buscando, son los trabajos con respecto a Stigler, con respecto a la técnica. Y ahí esa, digamos, justificación que él trata de dar para poder articular su discusión fuerte con este antropólogo Le Juan, pues al final de cuentas lo que termina haciendo es emplear de manera muy extraña los términos de Derrida. Bueno, yo voy a decir que pues, primero que nada yo no sé mucho sobre Derrida, ni mucho menos de cuál es su trabajo en relación hacia el sistema geométrico de Husserl, pero al menos es algo que a él le interesa discutir, ¿no? De que en ese ejercicio conceptual se puede dar cuenta de que es posible poner en operación una forma de pensamiento diferente a como lo piensa Occidente, a las determinaciones de Occidente, ¿no? Y que al menos eso se refuerza con lo que él trata de argumentar fuerte, ¿no? Con respecto al trabajo de las cosmotécnicas. Pero no me termina de convencer porque primero pues no tengo del todo claro cuáles son digamos los conceptos claves de Derrida para entender esa determinación que él trata de dar cuenta, y por otro lado porque ya después cuando Kuy se mete a la discusión sobre la memoria y la modernidad, ahí empieza a soltar digamos la carnita fuerte, ¿no? O sea, ahí es un poquito más evidente la mediación heideggeriana para pensar entre Occidente y Oriente, y al menos las discusiones que él da retomando sobre los cuadernos negros es o sea, la operación conceptual de la historia es algo muy importante ahí, en relación hacia la modernidad. Y creo yo que también por eso él trata de no asumir ciertas cuestiones rituales o religiosas como una cuestión importante para lo tecnológico, porque creo que él tiene muy claro que hay ciertas determinaciones conceptuales en Heidegger que pueden hacer coqueteo con el fascismo. Y no es porque Heidegger sea fascista como tal, sino porque el ejercicio de pensamiento filosófico de Heidegger tiene como un efecto fundamentar una política de tipo fascista. Y bueno, al menos esto ya lo había discutido la Pula. Y bueno, no sé si aquí alguien quiere hacer mención de algo. Es que sí veo el problema, ¿no? Con el pensamiento de Heidegger, pero tampoco se quiere salir, ¿no? Es como, no es como que diga, ay, bueno, así como algunos, ¿no? De manera sencilla. Heidegger es fascista, bueno, no voy a usar su pensamiento, ¿no? No tiene como reparo, ¿no? Es como, digo, no estoy en contra de él, pero es como, o sea, lo que me cuesta trabajo es que no busque referencias o que no busque otra estructura de pensamiento, como si Heidegger hubiera caracterizado el funcionamiento de Occidente con la tecnología bien, ¿no? Ese es como mi problema. Ese es mi problema. ¿Sí? Dices, oye, pero ¿por qué le crees a Heidegger? ¿No? O sea, no sé. Yo creo que le hizo falta leer a Benjamin. No estoy, o sea, es que puede ser, pero porque las formas como él caracteriza en las entrevistas la relación con la naturaleza, no como un ataque, degradación, sino como una concertación, eso es Benjamin, ¿no? O sea, la forma como está anunciado es como, dices, oye, pero, ¿no? O sea, no sé, o sea, en verdad me cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiere. Solamente les comento en el chat, puse, si lo pueden bajar, 2 textos de François Julien en francés sobre lo chino y sobre cuestiones que trabajó. Parece que no es exactamente el que cita en el libro Hui, pero
pero sí tienen que ver con eso, ¿vale? Y ¿Cuál por es otro tu posición? el de, déjame, es que no los puedo ver en el chat, ahorita los abro, bueno, los reviso en mi compu. Puse el de, no, este no es, no, sí, del ser del ser al vivir, léxico eurochino del pensamiento. Luego puse el de la propensión de las cosas para una historia de la eficacia en China. Y no, solamente esos dos, porque los otros son más, va en otro lado. Y voy a poner a otro que cita, que es Jacques Gernet, perdón. Aquí, de hecho, bajé uno en español que se llama El Mundo Chino, otro que se llama La Vida Cotidiana en China, y otro que se llama Una Historia de la Civilización China, ¿no? Entonces, se las voy a pasar. El texto con el que trabaja fuerte Yu Cui es el de filosofía de vida, más o menos. Ajá, sí. Ese es con el que más tiene interlocución. Lo estuve buscando. No es propiamente el tratado de la eficacia, porque sí. En el tratado de la eficacia es más sobre, digamos, las formas lo voy a decir de una manera muy burda, las formas de pensamiento táctico y operativas en China. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, no es propiamente una discusión filosófica como tal, sino es esa cuestión táctica y operativa en China. Y es una discusión específicamente con Aristóteles, con la frónesis. Es ahí lo que yo veo. Y lo pone a contrapelo con el Wu Wei, el hacer todo sin hacer nada. Sí. Pero bueno, solamente lo quería, digamos, un poquito mencionar, ¿vale? Sí, yo les pasé por el chat estos libros. Si no los pueden bajar, los pongo también en Discord para que estén ahí disponibles. Digo, son algunos que encontré, no me dediqué más tiempo, ¿no?, a buscarlos. No sé si alguien tenga otra cosita que señalar, ¿no? Fernando, ¿quieres continuar o tienes más? Sí, un poquito lo que quisiera continuar es con respecto a eso del tratado de la nomatología, de lo que había hablado, porque esas caracterizaciones que da Yu Cui acerca del pensamiento geométrico, él, digamos, comienza su planteamiento diciendo que el pensamiento geométrico en China no es axiomático, sino es de tipo problemático. Y en tanto que es un pensamiento de tipo problemático, él menciona un libro relativamente famoso en los estudios contemporáneos de la sinología, y si mal no recuerdo son los 9 libros de las matemáticas, algo así. Lo estoy parafraseando de memoria. Y que en esos 9 libros de las matemáticas lo que se establece son, digamos, pequeños cuentitos, ¿no? Cuentitos en los que se da cuenta sobre ciertos problemas matemáticos, pero que eso es más de tipo algebraico, de tipo geométrico. Y esa parte es la que empieza a desarrollar Yu Cui en, digamos, los capítulos subsecuentes, antes de discutir la cuestión de la memoria. Y creo que esa es la forma en la que él trata de determinar lo local, es decir, hacia cierta conformación de un saber en específico y no tanto hacia un saber, digamos, de tipo geográfico. O sea, sí entiendo un poquito por dónde va digamos, este aspecto que había planteado Sophie, pero al menos en esta parte, a mí me parece que Yu Cui lo que le interesa es dar cuenta de que esta conformación de saberes es lo que conforma una localidad en específico. Y tiene mucho sentido, porque si él lo hubiera planteado en términos políticos, hubiera sido muchísimo más problemático. Y al menos en esa caracterización que da acerca de un pensamiento matemático de tipo algebraico, y por tanto, digamos, no con tanto como conceptual, pero que al menos le da la vuelta a los estudios de Nietzsche cuando dice que el pensamiento filosófico se preocupa más por el númeno que por el fenómeno. O sea, creo que Yu Cui ahí fue muy astuto para poder articular
cierto saber local, ¿no? Por eso yo, digamos, un poquito mi postura es de que él lo que trata de hacer en esa parte es de articular ese saber nómada, ¿no? Que al menos el Deleuze pues está caracterizado más como una ciencia arquimediana o esa, digamos, forma de concepción acerca en relación a los problemas que son propios de la máquina de guerra, pero que al menos en esa caracterización no corresponde propiamente a la máquina de guerra como tal, porque tampoco está la exterioridad de un Estado, pero sí al menos ese rasgo acerca de lo local sí se sustenta, digamos, en base de cierta conformación de saber. Ok, a ver, para entender un poquito esto, Fernando, ¿pensarías que Huy está tratando de construir lo local a partir del saber? ¿O de Sí, ciertos saberes? sí, al menos en esta segunda parte, y te digo, de los capítulos 20 y los de apartados subsecuentes, yo noto ahí que ese es su interés. Ok, ok. Es que entonces está... Porque, digamos, sí podría vincularse con el proyecto de Lesiano, por ejemplo, ¿no? No es propiamente los saberes, pero sí cuando distingue las formas de las matemáticas, ¿no? En lógica del sentido, cuando distingue una matemática axiomática de una matemática problemática, ¿no? Formas de acercarse a esto. Pero eso sigue en Deleuze, o sea, no sé, tendría que revisar esa parte porque es esa forma también de determinar lo local, la, la, la saca Foucault, ¿no? Foucault la produce también Foucault sobre todo discutiendo a Kant, ¿no? Discutiendo a Kant. Sí, en el artículo sobre qué es la crítica, si mal o qué es la ilustración, cuando caracteriza la arqueología. Volviendo a retomar las discusiones pasadas y también el trabajo que habíamos hecho para la traducción, sí hace cita sobre ese texto en específico y posteriormente se remite a la Gaia Ciencia para terminar de articular su discusión fuerte. Pero curiosamente nunca mencionan ni a Foucault ni a Deleuze para dar cuenta de toda su argumentación. O sea, siempre está comprometido con sus interlocutores, contra los que discute, y con Heidegger, con Stigler y Simon Dodd. Es muy raro esa forma de exposición de Yukui. Sí, porque, digamos, en Foucault es muy claro cómo el saber está vinculado con el poder y con procesos de individuación, ¿no? Y eso es lo que le interesa de Kant, ¿no? Que en el texto de qué es la ilustración de Kant se nota claramente cómo está vinculado el saber, el poder y la individuación, ¿no? Entonces, para Foucault es así, y entonces en relación con eso empieza a hacer arqueología, ¿no? Y genealogía, para partir de los saberes. Ajá. Él trata de escapar de todo eso porque si al menos tú revisas la tradición de pensamiento político en China, si hay una determinación muy fuerte hacia la conformación de ciertas figuras soberanas. Y no me refiero a ciertas figuras soberanas en un sentido, o sea, digamos un tipo de individualidad que conforma una serie de instituciones, instancias sociales, sino más bien como a una figura de autoridad de tipo teológica, dicho en términos muy occidentales, que lo que digamos que justifica es un ordenamiento total y absoluto de las cosas. Y también por eso le interesó mucho a los franceses hasta hace como 20 años leer a Han Feizi. De hecho, también por eso Tikkun habla de imperio, ¿no? Y también por eso también Yukui a veces menciona circunstancialmente a Tikkun, porque y Tikkun sí lo vio perfectamente. O sea, de que en China ya se había pensado estas formas de articulación de gobierno impersonal, en tanto que es técnico,
Y creo yo que eso es lo que trata de eludir este Yukui. Ok, es otra línea que hay que añadir a la discusión. Sobre Porque, esta discusión y de este texto, digamos, se puede, digamos, ver muy claro en el texto sobre la guerra civil, el segundo número de Tikkun. En la segunda parte es cuando empiezan a hablar acerca del imperio, y en esa conceptualización es donde empiezan a hablar acerca del, digamos, ellos le llaman el príncipe oriental, ya ideado por Han Feizi, y que al menos en esa parte, digamos, de esta descripción de las formas de gobierno impersonal y gobierno, ellos empiezan a mostrar cómo es de que ya estaba operando una forma de gobierno de tipo totalitario muchísimo antes que el fascismo, y que no necesariamente tiene que apelar a una forma a la conformación de un Estado-nación como tal. Y esto también es muy interesante. Y creo que tiene sentido, sobre todo con una de las últimas entrevistas que dio Yukui, en la cual mencionó de que Tikkun también había leído Guerra Irrestricta. Y también en Guerra Irrestricta hay una determinación, digamos, acerca de cierto pensamiento de tipo táctico, operativo, militar. Entonces es muy raro y es muy interesante, porque creo que no quiere llevar por ahí la discusión, porque esa forma de discusión en China está muy determinada por, digamos, los saberes chinos, estatales. Así lo voy a denunciar, ¿no? De bote pronto. O sea, en China sí por eso tienen esa figura muy marcada por los saberes marxistas, maoístas, ¿no? No sé si con esto quisieran agregar algo más o pero es que continúe un poco. Es que ahí podríamos revisar por qué se va la caracterización de lo local por los discursos, ¿no? Porque está discutiendo una caracterización de lo local a partir de ciertos saberes, ¿sí? Y que esos saberes están determinados, voy a decirlo así, incluso técnicamente, ¿no? Pero incluso, no sé, o sea, tendría que reformularlo de nuevo, ¿no? Si quieres continuar, ¿tienes más? Digo, nos faltan 15 minutos para... Sí, yo lo que me gustaría, digamos, un poquito profundizar, y creo que valdría la pena tratar de discutir ya, o sea, al menos de manera muy puntual, sería acerca de cómo está discutiendo la historia y su desarrollo. Porque cuando él tiene esa discusión acerca del nihilismo, aparte de que, digamos, confirma esto sobre determinación en Heidegger, también hay como ciertos guiños hacia una filosofía de la historia que trata de articular desde estos saberes locales. Y digo, creo yo que también valdría la pena cómo es de que lo trata de articular, porque al menos hasta donde yo tengo entendido, y pues esto es desde mi muy limitado conocimiento del idealismo alemán, la filosofía de la historia no se articula, digamos, en instancias técnicas como tal, sino se articula, digamos, hacia un, digamos, espíritu, ¿no? Que habita en el Volk, ¿no? En el pueblo. Ese espíritu, pues, está conformado por una serie de expresiones culturales, Y sobre todo discursos, poesía. Costumbres, o sea, discursos, poesía. ¿no? Lo que llaman ellos es poesía, o sea, hay una relación teológica con la poesía. Por eso, bueno, no sé no sé si recuerdan es más eso sería más Hölderlin y Heidegger, ¿no? Porque al menos en otros autores como Herder, la sesión de la historia se articula de una manera total y completamente diferente. Sí, y o sea, lo que quiero señalar es que esa es la discusión, ¿no? O sea, esa es la discusión, es decir, por eso él quiere regresar a Humboldt y a ellos, para volver a plantear la cuestión de lo local en relación con ciertos discursos y cómo se estructura esto en términos, voy a decirlo así, locales tecnológicos, ¿sí? Pero ahí la pregunta es por qué se da la vuelta por
lo discursivo de nuevo, y puede ser por la herencia romántico que encuentra desde Heidegger, que fue lo que discutimos con el texto que tiene sobre Heidegger del ritmo, ¿no? Que bueno, una de mis objeciones a Heidegger, ¿no? De cómo piensa la técnica, es que piensa la técnica en estrictamente como poesía, ¿no? O sea, como si la máxima técnica fuera, pues sí, la escritura poética. Y entonces dices, a ver, espérame, ¿no? Sigue siendo mi misma objeción, no sé, ¿no? Pero bueno, esto hay que revisarlo en los textos, ¿no? Sobre todo de ahí de Huy, cómo constituye esto. Pero bueno, perdón. Hay un apartado, que es el apartado 26, que es de Dilema Coming. Al menos creo que en esta parte es donde nosotros podríamos centrar la atención para zanjar la discusión, porque aquí es donde él, digamos, se percata de que la escuela de Kioto trató de hacerlo, pero tuvo como coqueteos, ¿no? Con ciertas expresiones fascistas. Entonces ahí trata de ser un poquito cuidadoso, ¿no? Con ese planteamiento que hace. Y creo yo que también de hecho justamente en esa parte es cuando también trata de poder dar cuenta de la especificidad que tendría el episteme de China, ¿no? Y cómo esto, digamos, es una respuesta ante ciertas formas ante la globalización. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre todo esto. Yo me seguiría manteniendo en la posición incluso cuando se construya lo local en términos de saberes. No sé, sería cuestión de revisar, porque si no, si es como, no necesariamente está mal, ¿no? Un romanticismo ahí que mucho del pensamiento del siglo XX trató de discutir, ¿no? Pero bueno, ese es solamente un acercamiento que hay que elaborar. No sé si Ali, Aranza, Fabián quieran enseñar algo, ¿no? Emma. Eso sí está atendiendo a alguien, seguro. Pues no, yo también me mantengo un poco escéptico sobre cómo maneja esta segunda parte del conocimiento. No lo he leído completo, llegué hasta cuando ya está mencionando Stigler, pero sí me parece como en la primera parte todo su discurso, toda su discusión va en torno pues hacia los mitos, hacia estas formas de pensamiento, y ya en una segunda parte como que da una vuelta de tuerca nada más con esta parte de lo del ciego, esta parte de que si mal no recuerdo, es como una disposición o una herramienta de cómo conceptualizar el tiempo. Y ya con eso empieza otra vez a desarrollarse esta propuesta, pero ahora ya base al conocimiento, a la geometría y pues cómo se hace esta diferenciación. Nada más me parece, digo, a riesgo de que no lo he leído completo, como que todavía un poco desarrollarlo más. Ya nos faltan 10 minutos. ¿Tienes seguro más, Fernando, no? Sí, tengo o sea, digo, no quiero todavía terminar de desarrollar todos estos puntos porque creo que me abrirían líneas que no terminaríamos de discutir, sino los hace un poquito, si lo que se han dado cuenta es de que me he ido saltando como aspectos muy importantes sobre cada uno de los capítulos y de los apartados. Y es que ya casi cuando él concluye toda la exposición de su libro, y antes, digamos, de terminar de apelar hacia otra historia del mundo, él habla acerca del antropoceno y del sinofuturismo, ¿no? Y que en esta distinción acerca del antropoceno, según él, está muy clara ahí lo que es la modernidad y esa determinación tecnológica que ha dado, ¿no? Y varios de los términos que él saca no tendría yo que terminarlo de revisar bien, porque al menos a mí lo que me parece extrañamente raro es porque él no emplea, digamos,
otra terminología, por ejemplo, que pudo haber usado Hannah Arendt para dar cuenta acerca de todos estos procesos. Y bueno, creo que eso también vale la pena mencionarlo. Él todavía vuelve a insistir de que justamente esta sobredeterminación del pensamiento occidental en China se dio por la guerra del opio, ¿no? Y que esas guerras del opio fueron las que terminaron por casi tratar de borrar todo ese pensamiento filosófico. Ya, digamos, casi por último, cuando él empieza a hablar acerca de esa otra historia acerca de la filosofía en Heidegger, que diga otra historia de la filosofía, él hace una reivindicación por ciertas formas de conocimientos orientales, no solamente en China, sino también, digamos, todo lo que es la región entre Corea y Japón, que al menos le parece que es importante poder dar cuenta porque eso reivindicaría toda esa riqueza cultural que hay. Yo no sé si necesariamente lo suscribiría hacia una noción romántica, dado que yo no veo que ahí esté él apelando hacia digamos, el concepto de libertad o algún concepto, digamos, más allá de la razón y que termine de dar coherencia conceptual a todo, digamos, el discurso, sino más bien creo que trata de hablar de una forma de individuación colectiva, pero entendida a través del concepto de la cosmotécnica, ¿no? Y que esa, digamos, operación de tipo transindividual, lo que, digamos, trata es, o sea, no solamente repensar la cuestión de la tecnología, sino también respetar ciertas diferencias. Aunque a mí esa forma en la que caracteriza la operación colectiva no me termina todavía de convencer, sobre todo si esta opera a través de las cosmotécnicas, ya que las operaciones transindividuales en Simón Bon se dan más a partir de, digamos, no propiamente los procesos de significación colectiva, sino a través de un proceso de lenguaje común en relación a ciertos procesos técnicos y expresiones culturales. Pero, o sea, bueno, yo lo pongo ahí sobre la mesa porque creo yo que si discutimos entonces la cuestión de las operaciones transindividuales en relación a lo que propone Yu Hui con las cosmotécnicas, ya tendríamos un punto muy específico y muy concreto para desarrollar con miras hacia el journal. Sí, creo que tenemos cosas importantes acá, aunque también hay que revisar contingencia y recursividad, ¿no? Que creo que él trata de avanzar en este sentido, ¿no? Ahora que lo mencionas, y creo que termina de hacer mucho sentido, no me parece del todo raro que en el último libro que publicó haya centrado mucha atención hacia el idealismo alemán. O sea, creo que también responde hacia estas, digamos, hacia estas formas de pensamiento de tipo romántico que él cree que son útiles para poder, digamos, dar cuenta de otra forma de conformación del saber, que no necesariamente sea una máquina de guerra como tal, ¿no? Pero ahí, si te fijas, es Heidegger. Sí. O sea, yo no creo que él sea absolutamente romántico, pero el acercamiento se parece. Uh-huh. Sí. Sí, y entonces, que decíamos la vez pasada, parece que es como Gadamer, ¿no? Es como una forma de reformular, como si hubiera un Gadamer chino para él. O sea, como si... No sé, o sea, estoy bromeando, pero también lo que has señalado en el chat, Aranza, ¿no? Que va por esta misma discusión, ¿no? El Emilio Uranga de China, güey. Es que está interesante, o sea, eso tenemos que discutir, creo que en términos políticos y en otros términos vale mucho la pena, ¿no? Oigan, faltan 3 minutos. ¿Quieren que sigamos con esta parte, ¿no? Con esta segunda parte? No sé, díganme.
Emma, Fabián. Sí, por mi parte sí, continuaríamos con la segunda parte todavía. Vale, ¿alguien quiere hacer otra lectura aparte de Fernando? Bueno, Fernando que termine también, ¿no? Pero Yo les quería decir que a mí me parecía como importante, digamos, confrontar la cuestión de de lo que retoma Yuk Hui de Stigler, lo de la retención terciaria, porque creo que ahí está justo la cuestión de cómo se exterioriza o cómo está pensando esta exteriorización de la memoria en términos de construcción de epistemes o algo por el estilo. Porque en algún lado sí dice, ¿no? Que eso que Stigler trata de hacer y de reconocer que sucede en Occidente, para él no es posible hacerlo de esa forma en China, ¿no? Y no sé, o sea, como que aventuro un poco si esa cosa es precisamente como por esta uniformidad que él sí puede leer en este cierto occidente, a partir de, bueno, ya todo lo que dijimos, ¿no? Como esta mirada de colonial, no sé qué, bla, 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 sobre este como gran monolito que es Occidente y que no ve en China, porque de hecho lo que sí ve en China es como esta diversidad de, pues como de cosmologías, ¿no? Que es a lo que se refiere cuando habla de taoísmo, budismo, bla, 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 ¿no? Entonces, igual estaría bueno como ver si algo de eso sirve para pensar, digamos, como de manera más interesante la cuestión de la localidad, porque otra vez, o sea, como que a mí me sigue conflictuando esta cosa de, de que sí, el vato está haciendo como genealogía de ciertos discursos, pero como que no, o sea, no sé, como que creo que estaría bueno quizás meterse un poco más con qué se refiere a estos discursos, porque no me queda claro, o sea, como que solamente sea el discurso heideggeriano, simondoniano y stigleriano, o sea, como que esos son sus tres pilares occidentales, ¿no? Pero lo está leyendo a partir de conceptos chinos con los que no nos hemos metido realmente y no me queda claro que eso sea simplemente como esto que llaman como la labor antropológica mal hecha. O sea, como que yo no veo ahí qué es lo antropológico, la neta. Eh, y como que, ajá, o sea, como que parece que esta discusión que hemos tenido sobre si los conceptos operan tecnológicamente y de qué manera están operando, no la hemos llevado como hacia allá y estaría bueno y ver si eso sirve. Y ya. sí, yo Pues, creo que... por ejemplo, en la sesión pasada, justamente lo que habíamos retomado en esta reflexión acerca del Lao y del Qi era, digamos, la discusión acerca del por qué no había, digamos, confrontado toda, por qué no había incluido en esa genealogía a la tradición de pensamiento del legalismo, ¿no? Es conformada por Han Fei-si, y eso era muy importante porque justamente el legalismo fue la tradición de pensamiento que sí tuvo como interés específico y particular dar cuenta acerca del orden moral, del orden material, el orden social y el orden cósmico en la sociedad. Algunos en Occidente dan cuenta del legalismo como el, digamos, el pensamiento político preoccidental, y generalmente se tiende a dar una caracterización de Humphrey Tea, que es uno de sus máximos exponentes como el Maquiavelo chino, ¿no? Entonces, y justamente por eso es de que habíamos nosotros un poquito determinado de que sí estaba muy fuerte la sobredeterminación en Heidegger, ¿no? Y también por eso había sacado a colación la cuestión de la entrevista, porque ahí en la entrevista es cuando él sí admite de que no está incluyendo a todas las tradiciones de pensamiento filosófico en China, ¿no? Y al menos esa cuestión del lo antropológico, pues digámoslo, pues algo que yo le pregunté a Fabián, ¿no? Porque pues Fabián es el que más tú sabes sobre el tema, y pues él sí me había comentado sobre que pues Heidegger se estaba haciendo, bueno, Yukui se estaba haciendo una antropología mala. O sea, aquí, pero, por ejemplo, en algún momento, en la primera parte, justo sí lo menciona, ¿no? Y habla sobre eso brevemente, sobre el legalismo, y dice como, bueno, como ahí hubo un conflicto con el confucianismo, y el confucianismo, digamos, como perduró de manera como mucho más fuerte
e incluso se notan algunas de estas cosas de esta corriente en el confucianismo posterior, después del Imperio Qin, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, como que, no sé, o sea, como que de pronto se me hace como un poco raro que pensemos que es como una cuestión antropológica, simplemente poner ahí a discusión, o sea, como poner como contexto histórico de cómo se producen, digamos, como ciertas, ¿qué te gusta? Como batallas políticas y de discursos ahí. Pero no sé si eso agota el tema de lo antropológico como para decir, es una discusión antropológica. O sea, no sé, como que creo que no ganamos realmente nada con ese tipo de cosas. O sea, y más bien como de decir como, bueno, no está completo porque no incluyó a este o tal. O sea, no sé, como que tampoco... Es que no, Emma, tampoco veo como esa... no estamos diciendo eso. Estamos haciendo lo que creo que tú estás diciendo que debemos hacer. O sea, ver cómo está construyendo, ¿no? Sus conceptos, a partir de qué saberes, quiénes son los enemigos, cómo los utiliza conceptualmente, ¿no? Y creo que él utiliza la antropología o utiliza cierta forma la hermenéutica, utiliza la metodología, la mitología, y ciertamente está basándose en Heidegger. O sea, pero incluso así no, creo que no estamos reduciendo a Hui a ellos, ¿no? De hecho, nuestra pregunta es saber si en verdad está entendiendo la conformación de lo local a partir de saberes. Eso puede sonar a romanticismo, pero no creemos que sea un romántico. Vamos a seguir leyéndolo, ¿sí? Ver dónde podemos encontrar esa, digamos, su particularidad. Creo que esa es la cuestión, que básicamente lo que tú estás repitiendo, ¿no? No sé, no sé si alguien más quiera señalar algo, pero creo que vamos por ese mismo camino, Emma, ¿no? No, Sí, no está estamos... bueno, o sea, yo solo terminaba de dar como una opinión sobre esos comentarios que me saltan, o sea, como que creo que si vamos a acercarnos solamente diciendo como, es un mal antropólogo, pues está siendo un poco extraño en relación con la cuestión, por ejemplo, que planteas en tu texto, porque de cierta forma tú también dices, ¿no? O sea, como, huevo, que esta madre sirva como un esbozo genealógico de los discursos de lo tecnológico en México, y esta cosa mexicana es como, bueno, gente que escribió en México, pero que está retomando a los alemanes, pues, ¿no? O sea, entonces, o europeos en general, o sea, como que de pronto ahí... esa es la discusión, o sea... Problematizar más lo local, ajá. Esa es la discusión. Si vamos a ir por ahí, entonces nos es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Ajá. 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 Eso es exactamente, Emma. Porque si hacemos eso, no nos sale. O sea, de hecho, mi texto es para ver, eso está aquí, ¿no? ¿Se ha funcionado así? Ok, ¿cómo podemos echar a funcionar de otra manera estos elementos? Claro, Y y él es que también por lo eso quiere hacer. por eso decía lo de Stigler, ¿no? O sea, porque si el vato dice como, claro, y así funciona esta retención terciaria, y así es como Stigler está releyendo una renovación de las técnicas, digamos, como locales, particulares, singulares, lo que sea, de cierta, y dice como, pero esto no nos funciona acá en China, pues otra vez, o sea, como que hay que ir a ese conflicto que está como ahí, pues, ¿no? Sí, y eso es lo que tratamos como de ver, o sea, ¿cuál es el conflicto? Si el conflicto es, vamos, ¿quiénes son sus referentes? ¿Contra quién ataca? ¿Cómo los ataca? ¿No? ¿Cómo utiliza sus referentes? Pero en eso tiene que haber una particularidad de él, ¿no? De, a ver, mira, entre todas estas referencias, todos estos textos, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando en el texto, a él, ¿no? Por otra, Aranza está recordando la cibernética, que también él, por ejemplo, eso sí le discute a Heidegger, ¿no? Cómo la cibernética no es el acabamiento de la metafísica occidental, ¿no? Sino que hay otro punto. Aquí donde se nota en lo que hemos leído. Esto es un poco lo que estamos rastreando, creo yo, ¿no?
Oigan, por otro lado, en el chat puse un texto de Stigler donde habla de Simondon y de las retenciones terciarias, ¿no? Y ahorita les voy a pasar el técnica y tiempo, en la técnica y el tiempo 3, donde habla básicamente de la memoria, ¿no? Donde más habla de las retenciones terciarias, ¿no? Y que creo que es lo que cita Huy, ¿no? Entonces, ¿no? Creo que eso puede ayudar también a la discusión, ¿no? Como dice Emma, ¿no? No sé. Yo algo que quisiera comentar, y, o sea, digamos, es un pequeño punto y aparte, pero en relación a lo que estamos discutiendo con Yukui, y creo que sí sería necesario discutir en algún momento, sería leer a los textos de los aceleracionistas, porque creo que eso podría darnos ciertas pistas de por dónde no le interesa ir o contra qué le interesa ir Yukui. Solamente quisiera hacer este comentario. No digo que lo vayamos a leer la próxima sesión, solamente creo que sería un tópico que valdría la pena revisar en un tiempo mediano. Sí, porque ahí o sea, estoy de acuerdo con Emma, ¿no? O sea, no hay que irnos así como con la finta, ¿no? Con la impresión de que eso hace Yukyu, ¿no? Perdón, Huy. Pero es que ya me están llamando allá afuera. Pero, por otro lado, la respuesta es que sí, que eso estamos haciendo, ¿no? Estamos tratando de leer con cuidado,